Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a nuestra clase de escuela dominical en esta mañana, casi tarde. Ya son las 11:40 y lo que nos toca hoy para estudiar, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, libro de los Hechos, capítulo número 6, estamos estudiando la doctrina de la iglesia a través del libro de los Hechos. Y hay muchas doctrinas dentro de la iglesia, hermanos, que están o que las encontramos y las estudiamos aquí conforme vamos avanzando en los capítulos del libro de los Hechos. Una de ellas, y que estaremos hablando el día de hoy un poco porque más adelante lo ampliaremos, es sobre los oficiales en la iglesia. Los oficiales en la iglesia. Voy a leer el capítulo 6, sígame por favor usted con su vista. O ¿qué le parece si me ayuda, verdad? Ayúdenme, póngase de pie, leo yo el 1, usted el 2. En el versículo número 15 se unen ustedes conmigo. Dice la palabra de Dios, después oramos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y se pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hacía grandes prodigios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu confiado. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret desviará este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Todos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar santo, Padre, para leer tu palabra, para estudiarla, Señor, y tomar de ella, Señor, sabiduría. Padre, bendícenos y ayúdanos, Señor, te pedimos por aquellos que tal vez han emprendido viaje para este lugar y todavía no han llegado, que puedan estar aquí, Señor, pronto, para oír tu palabra, Señor, y salir bendecidos. En Jesús, en él rogamos, en él también agradecemos. Amén. 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 Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Bueno, pues ya saben, hermanos, lo que dure el agua. Dura el mensaje, nomás que vaya a hacer mucho calor, yo creo que voy a tomar mucha agua. La semana pasada habíamos estudiado 5 capítulos de Hechos,
en los que aprendimos que el objetivo principal para el cual se creó la iglesia era para predicar de Jesucristo, para hablar acerca de nuestro Dios, hombre, nuestro Señor Jesús, cómo Él dio su vida por nosotros, cómo dando su vida trae a nosotros la salvación. El propósito principal para algunos hermanos es la salvación del hombre. Creo que más allá de la salvación del hombre, la gloria a Dios, la glorificación de Cristo, el ensalzar su nombre, es el propósito principal para nosotros, aún dentro de la salvación. Porque si hemos de ser salvos, si ahora somos salvos, es con el propósito, y lo hemos visto también, de que un día, reunidos todos los que en la sangre de Cristo hemos sido lavados, glorifiquemos su nombre, ¿sí? O sea, no es la gloria del hombre, no es el bienestar del hombre, es la gloria de Cristo que lleva en sí, ¿sí?, la salvación del hombre y el bienestar del hombre, pero es la gloria de Cristo. Ahora, avanzando nosotros en las doctrinas bíblicas, que de pronto podríamos llamarles las doctrinas bautistas, llegamos nosotros a este capítulo número 6. Pareciera en la historia, porque leíamos allá en el capítulo número 2 y en el capítulo 4, que los creyentes estaban en una burbuja sellada de puro amor, de consideración de los unos a los otros, de sobrellevar las cargas, de predicar la palabra, y esta debería de ser la burbuja del cristianismo. Uno le llama la utopía cristiana. Todos felices, todos contentos, derramando amor y todo lo demás. Pero hermanos, hace muchos años ya, aquí en la iglesia hablaba yo, y lo predico continuamente, que cuando llega esa boquita que rompe la burbuja y empezamos a ver cosas, pero también empezamos a hacer cosas que no convienen en la vida cristiana. Y en esta época temprana de la iglesia, en el capítulo número 6, encontramos las primeras situaciones difíciles, contrarias a la palabra de Dios, que empieza a vivir la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque la iglesia es un lugar de pecadores. ¿Cuántos pecadores hay acá, hermanos? Levanten la mano los pecadores. Bueno, gloria a Dios por los que no levantan la mano, que no pecan, ¿verdad? Que no pecan. No, todos son pecadores en esta iglesia. Por eso yo les he dicho que no sé ni qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Puro pecador, ¿sí? Pero gloria a Dios porque somos pecadores arrepentidos. Sin embargo, hermanos, vivimos en la carne. Mire usted que en los primeros versículos que leímos, en el 1 dice: en aquellos días, los días de la iglesia primitiva, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, y no se habló libremente, no se llevó un asunto para aclararlo, sino que eran chismes, se hablaba bajito, se hablaba entre algunos para que otros oyeran y supieran, de los griegos contra los hebreos. Ahora, y aunque más adelante vamos a ver nosotros en la pluralidad de la iglesia cómo los problemas se iban acrecentando, y el motivo era el siguiente, hermanos. Hasta antes de la cruz de Cristo, todo el pueblo hebreo, todos los judíos, estaban apartados y veían como impuros, como una raza aparte a todos los que no eran hebreos, todos los que no eran judíos. Pero en Cristo, de los dos pueblos se hizo uno, dice la Biblia. De los gentiles y de los judíos se forma la iglesia. Y ahora viene a haber dos naciones o dos pueblos, ¿sí?, dentro de la iglesia: los judíos y los griegos, los judíos y los gentiles, porque había también de otras naciones, de otros pueblos que no eran griegos, dominados por aquel imperio romano de aquel tiempo, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de una mezcla dentro de la iglesia. Y hubo problemas como lo que comían unos y lo que comían los otros.
el día de unos y el día de otros, el sábado que lo descansaban los hebreos y los gentiles no, y muchas otras cosas. Y ahora hay esta murmuración de los griegos contra los judíos o los hebreos, de que las viudas griegas estaban siendo desatendidas, las pobres, ahí en la iglesia, no les daban la misma atención que a las viudas, y empezó ahí un problema, a las viudas de los griegos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que si se servía comida o se distribuía alimento para preparar, pues no se hacía de la misma forma y en la misma proporción con los judíos que con los griegos. Y es algo, hermanos, que pasa muchas veces en las iglesias, ¿sí? Que hay murmuración a causa de cualquier malentendido. Pues lo hubo allá en la iglesia. ¿Y qué pasó? Bueno, surge el nacimiento de servidores con autoridad de la iglesia dentro de la misma iglesia. Como vamos a leer, versículo 2 a el versículo número 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, de la congregación en la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, no es justo, hermanos, en el sentido no de la justicia humana, sino que no es justo delante de Dios dejarle de predicar para dedicarse a las cosas materiales, a las cosas, en este caso, decían ellos, no vamos a dejar de ir a predicar a una ciudad, a un pueblo, o en el templo, en la puerta del templo, para irnos a una mesa, nosotros los 12, para estar repartiendo la comida que otros traen. De allí, hermanos, el surgimiento de la idea del ministerio de tiempo completo. Usted entiende, usted comprende lo que es el ministerio de tiempo completo. El ministerio de tiempo completo es cuando una persona no tiene un trabajo secular, un trabajo en el mundo, un patrón diferente a Dios. Dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y los discípulos, los apóstoles, empiezan a hablar acerca del trabajo de tiempo completo que ellos ejercen. Ahora, no es que ellos no pudieran servir a las mesas, porque lo podían hacer, pero ellos dicen no es justo, no es justo. Puede haber personas entre ustedes, ¿sí?, que tienen un trabajo secular, que no están de tiempo completo en la obra de Dios, que puedan servir en las mesas. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no estoy hablando yo del trabajo físico como el impedimento para el pastor, para el apóstol en aquellos días, para el siervo de tiempo completo en la obra, como diciendo, es que un pastor no debe de barrer, un pastor no debe de pintar, un pastor no es eso, no. Es en el sentido de que no tiene un patrón fuera de su patrón, que es el Señor, el que lo llamó. Y los apóstoles comienzan por allí, comienzan hablando de esto. Más adelante hablaremos del ministerio pastoral. Hoy quiero concentrarme, y solamente estoy introduciendo un poco hacia los temas que vienen. Hoy quiero concentrarme en el trabajo del diaconado. Vamos a continuar. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, estaban hablando ellos, y aunque usted puede leer, hermano, en la parte superior del capítulo 6 del verso 1, regularmente viene una nota del editor,
o sea, del que hace las Biblias, no el que las escribió, no el que las fabrica, el que hace el papel, del editor, ¿sí? Y el editor de mi Biblia le puso ahí elección ¿de qué? De 7 diáconos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna edición diferente que tenga un mensaje diferente por ahí? ¿Alguien tiene alguno diferente? ¿Tú tienes uno diferente, hermano Paz? Es el mismo. ¿Todos tienen el mismo entonces? Bueno, todos coinciden que es el tema, los diáconos. Sin embargo, usted no va a encontrar, y puede leer, ¿verdad?, todos los versículos, desde el 1 hasta el 7, ¿sí? Y no va a encontrar la palabra diácono, no lo va a hallar, porque la palabra diácono significa el que sirve a la mesa. Eso significa diácono, el que sirve a la mesa. Algunos otros lo traducían y lo traducen como el que hace los mandados, ¿sí? Hoy en día, algunos en las iglesias, bueno, y si me escuchan en otra, no fuera aquí la iglesia, alguien más, no se ofenda, pero en algunas iglesias diácono se traduce como el que manda en la iglesia, ¿sí? Diácono, el que manda en la iglesia, el que ordena en la iglesia, el que tiene la autoridad en la iglesia. No. La palabra diácono significa el que sirve a la mesa, el que hace los mandados. Y en nuestra Biblia también se traduce como servidor, el que sirve, el servidor. Entonces, los apóstoles, tomando la palabra, les dicen: busquen entre ustedes 7 hermanos a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? El que está en el capítulo 2, en el capítulo 6, en el versículo 2, para servir a las mesas. ¿Cómo le podríamos poner nosotros allí para un entendimiento más completo? Para diaconar, ¿sí? Entonces vamos a entenderlo bien desde el principio y en el contexto de la historia. Lo que estaban buscando eran varones que sirvieran en la mesa, ¿sí? Entonces vamos a hacer la suposición de la enseñanza, ¿sí? Llega el hermano Pancho, ¿verdad?, con una caja de pollo. Llega la hermana Nayeli con una caja de aceite. Llega el hermano Juan con una caja de Nescafé, bueno, de café del que sea, ¿sí? Llega el hermano Heriberto. ¿Qué le gustaría traer a usted, hermano Heriberto? Carnes frías, una caja de carnes frías y así, ¿sí? Y en lugar de que el pastor esté haciendo las bolsitas para ayudar a las viudas, bueno, escogemos varones de aquí mismo, dentro de la iglesia, que lo hagan. Este era el contexto histórico de esta historia. Alguien que estuviera listo para abrir las cajas, para poner en bolsas en nuestros tiempos, ¿sí?, los productos y entregárselo a los necesitados. Qué bonito no sería tener un ministerio de esos. No nos falta quien traiga las cajas de las cosas, porque aquí hay varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que quieren servir. Tenemos que buscar las cajas entonces. Ese es el contexto, hermanos. Dice la Biblia: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es la predicación de la palabra. Más adelante lo estudiaremos y hablaremos de los misioneros, que son los evangelistas bíblicos que iban a otros lugares llevando la palabra de Dios, estableciendo iglesias, y también de los pastores, obispos o ancianos. Lo estaremos viendo un poquito más adelante. Continuemos ahora. Dice la Biblia: agradó la propuesta a toda la multitud. Quiero tocar este temita un poquito antes, porque también es doctrina y es orden en la iglesia, y es lo siguiente, hermanos. La iglesia, desde su fundación, desde luego que involucra a líderes que tienen la autoridad de parte del Señor, ¿sí?, para conducir la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor como tal, la congregación, es una entidad a la cual Dios también le da autoridad.
dentro de la autoridad que recibe la congregación, la iglesia, es la de escoger a sus oficiales, escoger a sus líderes y escoger a sus servidores. ¿Sí? Por ejemplo, a mí el Señor me llamó al ministerio, me puso bajo la disposición de una iglesia. Esa iglesia me envió a explorar el campo y me colocó en este lugar para hacer obra misionera de la iglesia enviadora. Cuando la obra en este lugar dio fruto, la iglesia local, ustedes, organizados como tal, se independizaron de la iglesia local que había comenzado esta obra, cuando tuvieron ustedes ya la manera de autodirigirse, ¿sí?, económicamente, doctrinalmente, y de proclamar por sí mismos la palabra. Y luego ustedes, como una iglesia local independiente, llamaron a un pastor y me llamaron a mí, su servidor, y me quedé acá. Pero ustedes fueron los que tomaron la palabra, los que tomaron la iniciativa y los que tomaron la decisión, porque la iglesia local es la que tiene la autoridad. Y nosotros podemos ver, hermanos, esta enseñanza en este primer párrafo del capítulo 6. Lo buscamos y lo vemos. Dice la Biblia: los 12 convocaron a la multitud. ¿A quién le hablaron los discípulos o los apóstoles? Le hablaron a la iglesia. ¿Tomaron ellos solos decisión? No, la pusieron en las manos de la iglesia, que era la que tenía la autoridad de decidir. Después dice la Biblia: buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio entre vosotros, dentro de la iglesia, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, solamente los apóstoles iban a encargar este trabajo a los diáconos, a los servidores a las mesas. No, mire el verso número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. ¿Quiénes fueron los que eligieron a estos 7 hombres? ¿Fueron los apóstoles? No, ¿verdad? Fue la iglesia, fue la congregación, fue la multitud. ¿Cómo escogeríamos nosotros diáconos, hermanos? ¿Sabe que hace 4 años, 5 años hicimos un intento, y fue un intento fallido? Porque yo no sé si alguno de los que escogimos está aquí, pero muchos de los que escogimos no están aquí. Pero bueno, pero agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, dice, varón lleno de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, dice, a los cuales presentaron, ¿quiénes? La iglesia, ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Entonces aquí estamos hablando, hermanos, de varios asuntos interesantes en las enseñanzas para la iglesia, en las doctrinas de la iglesia local, y es, ¿verdad?, que es la iglesia local la que tiene la autoridad de seleccionar, de acuerdo al Espíritu Santo, a sus oficiales y a sus servidores. En este caso, a sus servidores, o a los servidores de la iglesia, los diáconos. Ahora quiero hablar un poquito acerca de este tema, yendo a Primera de Corintios. ¿Sí? En el capítulo número 5 hay un caso en la iglesia de Corinto que debe de ser atendido, y en el cual Pablo, tomando cartas en el asunto, mandó decisión unilateral, llama a la iglesia por un caso de fornicación, y les dice en el versículo número 2 del capítulo 5 el apóstol Pablo: y vosotros, la iglesia, que está hablando a la iglesia de Corinto, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, si usted descubrió y encontró en la lectura dónde está el mandato para la iglesia de tomar cartas en el asunto, dígame. ¿En cuál versículo habla acerca de la iglesia? Es escuela dominical, tiene que estar al pendiente, siendo crítico y estudiando. En el verso 2, ¿dónde dice, hermano? Cuando dice y vosotros, está bien. ¿Dónde más? ¿Ya lo oyó? En el 5, ¿qué dice? No. Primera de Corintios 5. ¿Cuál versículo? No lo haya. En el 4. Muy bien. En el 4. ¿Sí? Donde dice, reunidos vosotros. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros o comprobar que está hablando de una decisión de la iglesia? Este tema, este asunto fue llevado a la iglesia. Desde luego que el que cometió tal acción fue puesto en disciplina. Desde luego, y creo yo, por todo lo que nos escribe el apóstol Pablo, que fue restaurado. Y en el capítulo número 2 de Segunda de Corintios, dice el versículo 5, 2 Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando a la iglesia otra vez. Pero miren lo que dice el verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha, ¿qué dice ahí? Por muchos. Los que saben de griego, hermanos, nos dicen que esta sentencia, esta oración que dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, debiese de traducirse, o pudiese traducirse también, como le basta a tal persona esta reprensión hecha por la mayoría, ¿sí? O sea, hecha por la mayoría de la iglesia, ¿sí? Y esto nos enseña también que los asuntos de la iglesia se tratan por la y en la congregación, y siempre tomando decisión en mayoría. Si dijese hecha por todos, está bien también. Ahora, para reafirmar este pensamiento y esta doctrina, nosotros podemos ver también allí en el libro, déjenme decirle, es primera. Bueno, vámonos a Hechos. En Hechos, en el capítulo número 13, nosotros vemos que el apóstol Pablo, llevado por Bernabé, siendo todavía Saulo, comienzan una obra en Antioquía. En Antioquía, ellos son llamados para ir a otra obra, estando ahí en Antioquía, para seguir con su trabajo misionero que lo comenzaron juntos ahí en Antioquía. Y la iglesia de Antioquía queda como una iglesia independiente. Sin embargo, en el capítulo número 15, dice la palabra de Dios, en el verso número 1, entonces, 15 de Hechos, verso 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, la de Antioquía, la iglesia de Antioquía, dice, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos. Era una situación de una iglesia con otra iglesia. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer del asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y Pedro da un discurso, y cuando Pedro termina el discurso en el versículo 12, dice el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y mire el versículo número 19, hablando del mismo asunto. ¿Sí? Yo estoy resaltando nada más los que escuchan y los que deciden. Es el asunto que llevan de Antioquía a Jerusalén, por mandato de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén. Y la Biblia dice en el 12, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice entonces el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Ahora, quiero establecer algo, hermanos. Dice, y los hermanos. ¿Sí? Nosotros hemos leído la participación de 3 grupos dentro de la congregación, y siempre los apóstoles, los ancianos, de los cuales no hemos hablado mucho, que son los pastores, y los hermanos. Y los hermanos son la congregación. La congregación. O sea que en este caso, apóstoles ya no hay en nuestro tiempo. Los pastores, los ancianos, los obispos y la congregación. El pastor y la congregación. ¿Sí? Entonces, para tener un asunto bien estructurado y manejado dentro de la iglesia, tanto la congregación como el pastor deben de estar bien en sintonía, bien controlados por el Espíritu Santo, y en sintonía y bien controlados también la iglesia y el pastor en comunión, en unanimidad, para poder tomar la mejor decisión, porque no es la decisión del pastor, como no lo fue en aquel tiempo la decisión de los apóstoles. Es una decisión que involucra a toda la iglesia. Para aquel caso, la selección de diáconos, y en nuestros días muchas otras cosas que tenemos que tomar a cuenta y en cuenta. La congregación y el pastor. Quiero terminar ahí con ¿qué versículo les leo? Aquí en el 30. Así pues, los que fueron enviados por la iglesia de Jerusalén descendieron a Antioquía, y reuniendo ¿a quién? A la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Sí? Se regocijaron por la consolación. Bueno, ahí está entonces el asunto de Hechos, capítulo número 6, acerca de la autoridad de la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El pastor es el que toma todas las decisiones en la iglesia? No. ¿Es un concilio formado por el pastor y algunos hermanos los que mandan en la iglesia? ¿Es el grupo de diáconos y el pastor los que deben de mandar en la iglesia?
¿Sí o no? Ah, sí. No, no. Entonces, ¿quién, hermanos? Es la congregación. Es la congregación, siempre con el pastor, ¿verdad? O sea, a menos que sea en contra del pastor, por pecado del pastor, para echar al pastor por cuestiones de falsa doctrina, pecados de inmoralidad, etcétera. Entonces la iglesia debe de reunirse, primero con el pastor, ¿verdad? Pero para despedirlo sin el pastor para elegir a otro, ¿sí? Pero todos los asuntos es la congregación, y no un grupo de la congregación, no una sección de la congregación, toda la congregación. Nosotros vimos que echaron fuera a alguien dentro de la congregación para tomar acuerdos. ¿Siempre fue toda la congregación? Siempre fue toda la congregación. Bueno, el que no venga pues ya no vino, ¿verdad? Pero es la congregación. Hoy en día muchas congregaciones hacen constituciones o cartas constitutivas, y por ahí ponen acuerdos del 70% de la congregación para poder llevar a cabo una junta, y de un 70% de voto a favor de los congregantes para tomar una decisión, y muchas otras cosas diferentes. Lo que la Biblia nos enseña es que debe de llamarse a toda la congregación para tomar acuerdos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de la decisión que ellos tomaron acerca de los diáconos, ¿sí? Y dice la Biblia ahí en el 6, versículo número 3 y luego el 5. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados por el Espíritu Santo, o sea, personas de buen testimonio, ¿sí? Personas espirituales, sabias, personas sabias, ¿sí? Digo, hermanos, hay personas de muy buen testimonio, controlados por el Espíritu Santo, pero que todavía no saben contar, que todavía no saben tomar decisiones, ¿sí? Aprenderán, lo harán, claro que sí, y crecerán en el Señor, porque ese es el propósito también de la iglesia, que la iglesia tenga crecimiento. Si no, pues entonces el pastor no está haciendo bien su trabajo. Los creyentes deben de crecer en el conocimiento del Señor, pero para elegir a alguien para que haga un trabajo, debe de estar preparado para realizar ese trabajo, ¿sí? Dice la Biblia, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, me regreso un poquito, Los hermanos iban a repartir comida en las mesas, no iban a construir edificios, no iban a construir edificios, no iban a llevar la contabilidad de una gran empresa, tampoco. No se trata tampoco de andar buscando hermanos que hayan estudiado allá en una universidad en Europa para encargarlos de un trabajo en la iglesia. No, dice la Biblia, búscate gente llena del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, a los que les podamos encargar este trabajo, ¿sí? No, hermano, usted no, porque usted no estudió en la universidad. Espérate, nos van a llenar bolsas de mandado, ¿sí? Se va a encargar de abrir y cerrar la puerta del templo, se va a encargar del aseo de la iglesia, ¿sí? O sea, no estamos hablando, no, personas sabias, personas que sepan, ¿verdad?, de literatura, no. Estamos hablando de la sabiduría del Señor, preparados y listos para el trabajo que se les encomienda. Ahora sí, agradó la propuesta, dice el 5, a toda la multitud y eligieron. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículos del 8 al 12, dice la Biblia, Pablo estaba enseñando a las iglesias, y en este caso a Timoteo, los requisitos para un servidor en la iglesia, un servidor oficial. Ahorita abundo en ese tema, un servidor oficial. Los diáconos, ¿se acuerdan? Los que sirven a las mesas, los que hacen los mandados, los servidores, asimismo deben de ser honestos, sin doblez,
no dados a mucho vino, pero yo que podamos entender bien los requisitos sin mucha explicación, ¿sí? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí me quedo un poquito, ¿sí? Muchas veces hay una confusión en los requisitos del pastor, y se dice que el pastor debe de ser puesto a prueba. Donde dice que hay que poner a prueba es en el oficio de servidor, de diácono, no en el de pastor. Sin embargo, hoy en día todos los pastores, todos los que son llamados al ministerio, y que tienen como objetivo ser pastores o misioneros, son sometidos a una prueba para poder ordenarles al ministerio. Decía mi suegro, el hermano Leonardo de León, que la mejor prueba para él, para poder ordenar a un ministro al evangelio, al ministerio, era la prueba de la obra. O sea, tenerlo en la obra, mandarlo a la obra, ponerlo en la obra, ¿verdad? Y si pasaba la prueba, entonces se le ordenaba como ministro. Hoy en día se pone un examen a veces de 20 preguntas, a veces de 200. Y que yo digo que cualquier miembro de una buena iglesia, donde se enseña y predica bien, debería de pasar ese examen, ese miembro, ¿verdad? Son las doctrinas, son las enseñanzas, es la enseñanza de la iglesia, es la enseñanza moral dentro de la iglesia. Entonces, toda la iglesia debería de pasar el examen. A veces están los muchachos, ¿verdad?, aquí enfrente contestando su examen, y allá todos los hermanos respondiendo las preguntas, ¿sí? Es un examen de la Biblia, es correcto. Pero la Biblia dice que es para los diáconos. ¿Estamos de acuerdo, amén? Pues lo acabamos de leer allí, ahí está. Es un examen para los servidores de la iglesia. Ahora, si lo repasamos despacito, honestos, di si puedes y si no puedes, sin doblez, ¿sí? O sea, que sean firmes en la fe, no dados a mucho vino. Esto nos habla de los vicios, no vicioso, que no sea un vicioso, que nada lo envicie, no codicioso de ganancias deshonestas, que trabaje y que su trabajo sea también honesto, que guarden el misterio de la fe, el misterio de la fe con limpia conciencia, y que estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si no hay nada de lo que se les pueda reprender. Ahora, hermanos, a ver acá los varones miembros de la iglesia, ¿cuántos de ustedes ya están listos para ejercer el diaconado? Tampoco es muy difícil, hermanos. Voy a preguntarles de atrás para adelante. ¿Tienen cosas en las cuales les podamos reprender? No necesitas ser diácono. Siendo un hijo de Dios, deberías de ser irreprensible. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No me digas, es que yo no, hermano. Porque no, siendo hijo de Dios, deberías de ser irreprensible, ¿sí? ¿Tienes limpia conciencia? No, si eres un creyente, deberías de tener limpia conciencia. ¿Eres deshonesto? Deberías de ser honesto. ¿Eres vicioso? No deberías ser vicioso. ¿Te falta la fe? Pídesela a Dios. ¿Te doblegas ante cualquier cosa? Sé firme. Son requisitos, pregunto yo, y esto ya lo he enseñado yo, hermano. ¿Son requisitos nada más para los diáconos? ¿Son requisitos para quién? Para cualquiera en la iglesia.
porque todos podemos y debemos, o primero deberíamos decirlo así, todos debemos y podemos ser servidores y servidoras, ¿sí o no? Amén. Mire el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, me detengo un poquito. Hay quienes hablan acerca de que también hay en las iglesias diaconisas. O sea, ¿a dónde vas? Kevin? A la tienda. No, siéntate, ya no acabamos. Ahorita que acabemos todas. ¿Sí? Me da mucho gusto, hermanos, y voy a hacer un paréntesis. Es que ustedes están ahí abajo, yo acá arriba. Pero me da mucho gusto ver hacia la iglesia. ¿Sí? Pero seguimos con las mejores prácticas en la iglesia, y una es no salir cuando esté el mensaje. ¿Sí? ¿Ya ha comenzado el mensaje? Ya no te sales. Mejores prácticas. Muy bien. Dice que las mujeres también deben de ser ordenadas a el diaconado. No, en las iglesias no encontramos diaconisas ordenadas al ministerio. Hermano, allá en Romanos 16:1, vamos a leerlo, ¿cuál problema? Romanos 16:1, y lo explicamos. Hay algunos que dicen, hermanos, que los versículos, o el versículo 11 y el 12 como contexto del 11, habla de las esposas de los diáconos. Ahora, la esposa de un diácono deberá de ser también diaconisa o servidora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Desde luego que sí. Yo he conocido, hermano, iglesias donde hay diáconos que las esposas nomás no sirven para nada. Qué feo se oye, ¿verdad? Qué feo se oye. Esa es la verdad. O sea, el marido anda sirviendo, anda en la obra, anda trabajando, y la esposa, bien, gracias. Bien, gracias. ¿Sí? También he conocido iglesias donde hay pastores, que los pastores pastorean y las esposas no trabajan en la iglesia. Una vez oí a uno que dijo que aquí el pastor soy yo, ustedes a mi esposa no le pagan, por eso a ella no le pidan que venga a los cultos. No, la esposa de cada creyente, porque me voy a bajar del nivel, la esposa del pastor debe de ser una servidora, la esposa de los diáconos deben de ser servidoras, y las esposas de cada creyente, ¿qué deben de ser? Porque servidores somos todos. Aquí va, Romanos 16:1. Dice la Biblia: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y aquí los editores Reina Valera 1960 tradujeron de una manera correcta, ¿sí?, la palabra servidora del griego a el español antiguo, ¿sí? En una versión e interpretación, en la iluminación y en la exposición de la palabra, yo les puedo decir que se refiere a una mujer que es servidora en la iglesia de Cencrea, tal como lo dice aquí. Pero no pasó al altar, no estuvieron por ahí oficiales de la iglesia, pastores, imponiendo sobre ella las manos y declarándola una autoridad en la iglesia. Y ahora voy con este parrafito de la autoridad en la iglesia, pero quiero terminar ahí en Timoteo 3, 12 y 13. Entonces, cuando ustedes le digan, ¿por qué entonces en Romanos 16:1 la Biblia dice que sí hay servidoras en la iglesia? Usted puede decir, porque en todas las iglesias, todas las mujeres deben de ser servidoras. Y sí, podemos traducirlo con la palabra diaconisa o ponerlo con la palabra diaconisa, pero tenemos que entender lo que significa. Y lo que significa es una mujer que sirve, no una mujer que tiene autoridad. Porque partiendo de la autoridad de la diaconisa, elevan la autoridad, y luego tenemos las pastoras,
que es así, no la hallamos en ninguna parte en la Biblia, ni en la historia antigua de la iglesia primitiva, ni en las iglesias del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, sino hasta el siglo y finales del siglo XIX, donde apareció la primera mujer que ostentó autoridad como pastora. ¿Sí? Ya estamos hablando de la reformación. 1 Timoteo 3, 12 y 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el trabajo del diácono no es un trabajo, hermanos, de autoridad, o sea, de ejercer dominio sobre los demás. Es un trabajo, hermanos, de servicio. Hay diáconos, ¿verdad? Y cuando se acabe la pandemia, si la pandemia se termina, tal vez vamos a tener nosotros un crecimiento y vamos a necesitar diáconos que estén por allá, por atrás, diciéndole a la gente, pásenle, siéntese por aquí. Y luego hay gente grosera, ¿verdad? Que todavía está el diácono sirviéndoles, atendiéndoles, dándoles la mano. Y dice, es que yo me siento donde yo quiero. Usted no es nadie para decir, no, el diácono está sirviendo. A veces el diácono está ahí limpiando el baño, poniendo en la puerta un anuncio de que el baño está mojado, que nadie puede entrar. Y se acerca un hermano, una hermana, y el diácono, la servidora les dicen, es que el baño está mojado, hay que esperar a que se seque. Sí, pero el baño no es de usted, y usted no es el pastor, y usted no es nadie. Yo, ¿qué dice la Biblia acerca de los que ejercen bien el diaconado? Dice que ganan un grado honroso y confianza porque están sirviendo. ¿Sí? Eso de parte de la iglesia hacia los diáconos, hacia los servidores. Y de parte del diácono hacia la iglesia no es que aquí yo soy el diácono, es que aquí el que manda soy yo, a mí me pusieron, y usted va a hacer lo que yo diga. Y no es así. Todo eso nosotros lo hemos enseñado, hermanos, en amor. Todo es cordial, todo es en paz, todo es para servir al Señor. Se requería de gente amable, que estuviera en las mesas, sirviendo y atendiendo, sabios, que tuvieran buen don también de la palabra, para hablar a la gente de buena manera, de buena forma. Cuando servimos debemos de hablarle bien a la gente, debemos de atender bien a nuestros semejantes. Este es el trabajo nuestro como servidores. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el pastor, ¿no? Hasta abajo, hermano, hasta el hermano que está ahí atendiendo la puerta, o sirviendo, ¿verdad?, ahí en la mesa, o repartiendo los platos, o recogiendo la basura. Todos como servidores. El servidor oficial dentro de la iglesia, el diácono como servidor oficial, al que se le imponen las manos, este tiene un reconocimiento de parte de la misma iglesia como un servidor oficial. Aunque todos somos servidores, él es un servidor oficial, que tal vez va a estar encargado, hermano, de la apertura del templo, del cuidado de las cosas dentro del mismo templo. Oficial con encargo y con autoridad de decirle a un niño, a un adulto, a una dama, no puede llevarse eso, no puede cambiar eso del lugar, si lo quebró hay que pagarlo, etc. Porque él tiene una autoridad de parte de la misma iglesia para ejercer un trabajo dentro de la misma iglesia, pero siempre guardando, hermano, este amor profundo hacia los demás. Sí, es el trabajo del diácono. De regreso a Hechos, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y en Hechos, en el capítulo número 6, yo siempre pienso, hermano, que voy a completar los capítulos y se me acaba. Dice el 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecían, y si usted se fija, hermano, lo hemos visto, no lo vamos a ver hoy, pero lo hemos visto, cada vez que hay un acuerdo en la iglesia, el texto que vemos es que crece
la palabra del Señor, crece el número de los hermanos, y aquí añade que algunos sacerdotes, muchos sacerdotes, que allá a la puerta del templo escuchaban a los discípulos predicar, se estaban convirtiendo a Cristo, ¿sí? Dice que obedecían a la fe. Y tenemos la introducción después a este otro hombre, Esteban, que es introductorio a Pablo. Solamente la introducción al tema. Esteban había sido uno de los diáconos, y si usted se fija, hermano, este diácono que servía a las mesas, ¿sí? Dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿sí? Alguno de los apóstoles impuso sobre él las manos, ¿sí? O algunos de ellos, y él pudo recibir este don de hacer prodigios y señales que solamente los apóstoles podían otorgar a aquellos que les impusieran ellos las manos. O sea, Esteban no lo podía hacer sobre otros, lo hicieron solamente sobre Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, echaron mentiras, sobornaron, levantaron al pueblo y le trajeron al concilio, dice Dios. Y pusieron testigos falsos, lo hicieron también con el Señor Jesús, lo hicieron también con el apóstol Pablo, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, ¿sí? ¿Qué cosas blasfemas en contra del templo y la ley pudo haber dicho Esteban? Pues lo mismo que dijo Pablo allá en el libro de los Hebreos, al menos yo creo que Pablo lo escribió. En el libro de los Hebreos dice que los sacrificios que los sacerdotes hacen día tras día para nada sirven, que hay un sacrificio que se hizo una vez y para siempre, que el sumo sacerdote ya no tiene que entrar año tras año a el templo y quedarse de pie esperando, porque Jesucristo ya entró con un solo sacrificio que cubre el pecado de muchos o de todos, y que ya se sentó, que ya no hay más sacrificios. Y eso no les gustaba a los sacerdotes hebreos, porque se acuerda, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesucristo y sus visitas, era puro robo de las ofrendas en moneda y de las ofrendas también en especie, ¿sí? Dice la Biblia, pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lea por favor, hermano, la próxima semana, o para esta próxima semana, el 7 de los Hechos. El 7 de los Hechos, es largo el capítulo, yo le encargo mucho que lo lea, porque como es muy largo, la próxima semana estaremos leyendo solamente algunos versículos puntuales para el estudio de nuestra escuela dominical. Entonces hoy vimos el gobierno de la iglesia a través del libro de los Hechos, y también el trabajo y el llamado de los diáconos por la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces póngase de pie para orar al Señor y terminamos después de la oración nuestra escuela dominical. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos por el estudio de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla mejor cada día, Padre, y a ponerla también en práctica. En tus manos nos ponemos, Señor, en Jesucristo. Amén. 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 Pues bien, hermanos, así terminamos también la transmisión.